Buenas tardes. Para la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica es un placer tener a Claudia Orozco como nuestra profesora invitada. Claudia Orozco nos visita de la comunidad maya quiché de Quetzaltenango, Guatemala. Tiene una maestría en la Universidad Autónoma de Madrid en Desarrollo Sostenible. También es en su comunidad Ajkij, que significa contadora del tiempo, y conferencista en Cosmovisión Maya, y laboralmente trabaja como asesora y consultora de proyectos. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Anabel. Claudia, para empezar, ya que estamos en la Escuela de Filosofía, me gustaría pensar con vos ciertas cosas importantes. Por ejemplo, si ves alguna diferencia entre filosofía y cosmovisión. Muy bien. Primeramente, gracias por el espacio. Hablar de cosmovisión maya, hablar de cosmogonía, implica todo un proceso de pensamiento estructurado, todo un proceso de pensamiento que tiene su filosofía, que tiene su estructura, tiene su base científica, de conocimiento teórico, práctico, de ritualidad y de convivencia diaria. Si nos vamos propiamente a los términos que usualmente se maneja a nivel de la filosofía, pues la diferencia sería casi nada. Es una forma de interpretar el mundo, de interpretarse a sí mismo como ser humano, con lo que se tiene cerca, con lo tangible e intangible, que resulta ser un patrón de conocimiento estratégico para llevar un cierto fin. Muy bien. Esto de contadora del tiempo nos resulta muy sugerente, y porque también el tiempo es una categoría que se discute mucho en filosofía. ¿Nos podrías ampliar qué es ser contadora del tiempo y qué concepción del tiempo tienen ustedes? Porque, por cierto, debe ser muy diferente a la concepción moderna lineal del tiempo. Claro. Para la cosmovisión maya, el tiempo es algo que se rige a través de una modalidad, partiendo propiamente de la cosmovisión, en donde su base está descrita en libros como el Pobuj, los Códices, Chilambalam y otros libros más que son parte de todo el legado que se ha dejado desde la época en la que los pensadores escribieron y sugirieron muchos de estos términos. La situación de los calendarios es una base importante porque es lo que nos da ese punto de partida justamente como instrumento, como mecanismo, como algo que pueda hacerse tangible, visible y adaptable a la vida humana. Entonces los calendarios son varios, son diversos en realidad. Se habla alrededor de unos 20 calendarios, que de los que se tiene mayor conocimiento, detalle y experiencia en las comunidades es normalmente el calendario solar, el calendario lunar, el calendario de la cuenta larga, el calendario de Venus. Entre esos calendarios, el tiempo tiene varias formas de medirse. Hay una cuenta larga, que es a la que se le conoce como un ciclo calendárico, que tiene que ver con el movimiento de las estrellas, de los planetas, del universo, de la galaxia en sí, de todo lo que se mueve a un tiempo muy distante del humano, que es la cuenta larga, que por lo regular es un calendario que se encuentra en 5.200 años. Son los tunes, los bactunes. Tal vez hasta hace un par de tiempo se habló de un cierre calendárico del Bactún, que el fin del Bactún, que el inicio de la nueva era, que el inicio de la era del sol, y varias cosas que allá con nosotros fue muy común hablarlos y discutirlos. Pero justamente estábamos hablando de esa cuenta larga, de ese espacio que es grande, es largo y se mide en 5.200 años. Luego de esa etapa hay otro calendario que se utiliza para el conteo del tiempo solar, que es de 60 días en el espacio de contacto con esta energía del sol. Pero otros 5 días en los que complementan esto, ¿no?, que se le conoce como el Wajib, o la energía de la entrada de los cargadores del tiempo. Cuando ya se da este proceso, entonces utilizamos el calendario solar. También el calendario solar pues tiene bastante uso en la agricultura, los espacios propicios para sembrar, los espacios no tan aptos para hacerlo, el movimiento del sol es muy importante para la generación de las estaciones, y eso pues precisamente es muy importante para determinar la aptitud
de lo físico en eso, ¿no? Pero luego de eso tenemos un calendario lunar, que es el calendario llamado Cholquij, que Chol pues significa entretejer, significa ordenar, y Quij pues nuevamente es sol. El tema del Cholquij es como decir, a la traducción más cercana, ordenar o contar el tiempo en su orden, pero hablando de un orden terrenal, un orden solar, un orden lunar, un orden planetario, ¿sí? Un orden en donde entran todos los elementos que son parte de la creación humana. Luego de esto, bajamos a un nivel ya propiamente humano de la interacción con las energías que cada calendario le da al ser humano como herramienta apta para ser hecha para él o para ella. Entonces, cuando hablamos de tiempo, justamente estamos hablando de varios calendarios como instrumentos que nos dan esa concepción de tiempo. Entonces, Claudia, una contadora del tiempo, ¿qué haría? ¿Cuál es tu misión, digamos, como tal? Ya. El Seraj-Quij está escrito en maya quiché. En Guatemala hay 21 idiomas, que está el quiché, quechí, quechiquel, ma, pocomá, machi, pues hay varios de ellos. Pero el área a la que yo pertenezco, pues el área maya quiché, y normalmente la mayoría de escritos que se han encontrado, que se han conseguido, tanto la última versión del Pobú que se encontró en Santo Tomás Chichicastenango, en el área de quiché, y otros códices, mayormente son descritos en ese idioma, en quiché. Aj es un prefijo de trabajo, de tarea. Por ejemplo, una maestra, una profesora, se dice ajtij, porque es la maestra la que enseña. Una persona que es un director, alguien que tenga un rango un poco más alto, pues ya se le dice ajkamalbe, porque es el que tiene una decisión más alta. En el caso de nosotros, aj también es un prefijo de oficio, pero quij significa sol. Entonces nosotros somos servidores del sol, o nuestro trabajo es entrelazar la energía con el sol, ¿no? Y si volvemos de nuevo a los instrumentos del conteo de tiempo, en donde entretejer el tiempo es parte de lo que simboliza tener todos esos instrumentos calendáricos, vamos a que nuestra tarea de contar el tiempo es justamente interactuar con las energías ancestrales que son parte de estos instrumentos calendáricos. Las energías ancestrales en su todo se convierten en grandes espacios multidisciplinarios, por así decirlo, multivisionarios, ¿no? Cada espacio con su dimensión en sí, una dimensión bastante alta, que es la universal, una dimensión igual de grande, que es la terrenal, una dimensión más pequeña, que es la propiamente humana. Entonces, a la par de esas energías, de esas dimensiones, están los instrumentos de interpretación de cada uno, para que entonces pueda entrarse en contacto con ese tiempo, que el tiempo superior no es el tiempo del otro calendario. Ese es tu trabajo en tu comunidad. Exacto. Contar el tiempo es un compromiso que se adquiere desde que un niño o una niña nace en la comunidad. Cuando las personas nacen a nivel de esos calendarios como instrumentos de interpretación, sirven para decir, muy bien, esta niña, este niño acaba de nacer, se le hace un cálculo de sus energías, de su engendración, de su nacimiento, de su destino, del año cargador en el que nace, que ahí se vincula el calendario solar. Y entonces cuando ya están dados todos, ¿sí?, se determina si la persona con la que nació trae algo en particular para poder aportar a su comunidad. Si lo trae, entonces es un proceso que desde pequeño se le empieza a inducir justamente en su conocimiento interior, en el desarrollo de sus habilidades, en el desarrollo de su talento, en el desarrollo de todo lo que tenga que hacer para que posteriormente pueda llegar a servir. Contar el tiempo entonces implica de que es un servidor de las comunidades que puede atender a personas en varias
etapas. Por ejemplo, si una persona tiene un proceso espiritual no muy bien desarrollado, un proceso humano que se ha estancado por alguna razón, y no hay una forma de entenderlo, por así decirlo. El Ajkij es quien ayuda, por eso se le llama un guía espiritual, ¿no? Que pueda empezar a entender y a comprender qué le está pasando con todas sus señales, con todos sus espacios. En nuestras comunidades mayormente se conocen varios estados como enfermedad, ¿no? Entonces se dice, bueno, usted está confundido, no sabe qué hacer, está enfermo, tiene el Kishalashik, le llamamos nosotros, o sea, no sabe hacia dónde dirigirse. Entonces ese no saber a dónde dirigirme provoca estados de ansiedad, estados de confusión, estados complejos, que visiblemente no lo sean, pero internamente sí lo son. Y entonces se convierte en un proceso complicadito, ¿verdad? Ahí es donde se visita a un Ajkij, a un guía espiritual. Mire, esto me está pasando. Hay otro padecimiento que es muy básico, que se le conoce como el Mosherik. El Mosherik es la forma de decir, está muy cambiante en su mente. Piensa una cosa, piensa otra cosa, piensa una cosa, piensa otra cosa. Entonces algo le está pasando, algo está ocurriendo. Entonces se empieza de nuevo a consultar con los Ajkij o los guías espirituales. Eso por poner un ejemplo de las tareas que normalmente se hacen. Aparte de eso, de lo individual también está lo colectivo. Cuando hay actividades en la comunidad de llegar a un consenso, de discutir algún tema que a todos nos va a importar, de que todos estamos involucrados, también se buscan fechas, días en el calendario en el que la energía ayude al movimiento del pensamiento, al movimiento de la palabra, todo lo que se tenga que hacer y decir. Y entonces ahí justamente es donde se mueve eso para decir, mire, sí, tal día nos reunimos, tal día es propicio para hacerlo. Entonces es una guía de trabajo para la Ajkij mayormente, pero también para la cotidianidad de la persona. Continuamos conversando con Claudia Orozco. Claudia, en la Escuela de Filosofía tenemos un proyecto, estamos iniciando un proyecto dedicado a poner en diálogo los saberes hegemónicos con saberes de América Latina que han sido invisibilizados, negados por la modernización. Nos interesaría ahora entrar al tema de la medicina maya, de la medicina del sistema médico ancestral maya, y que nos contaras un poquito de esto. Muy bien. La medicina maya propiamente tiene como base el uso precisamente del tiempo. Cuando estamos hablando de lo que conversábamos anteriormente, del espacio y tiempo que para nosotros simboliza los calendarios, el uso de sus días, la energía propia. Partimos de un punto elemental que es la energía. Porque si bien los otros se convierten en instrumentos, todos estos instrumentos son lo visual, son lo gráfico, es donde se ancla, donde se encierra y donde se condensa esos saberes energéticos que están en movimiento constantemente y son parte de nuestra vida. Cuando estamos diciendo de que alguien está enfermo, la enfermedad para nosotros es una condición, una situación que no es mala. No está enfermo, está mal. No, no es mala. Porque la enfermedad le está diciendo que hay algo que hay que resolver. Hay una confusión en su camino y por esa situación usted empieza a padecer internamente, lo empieza a manifestar, empieza a dañar a las personas que están cerca, se desequilibran muchas cosas, ¿no? Entonces esa es una premisa de decir, bueno, la enfermedad no es que sea exageradamente algo mal, como usted me decía, hay haberes o hay cosas que ya están predispuestas o predeterminadas en lo que hasta ahora se conoce, decir la enfermedad pues está totalmente malo, ¿no? La enfermedad es un símbolo o un signo de que hay algo que tratar y que trabajar, ¿no? La medicina maya entonces viene a encajar o viene a entrelazar no solamente la parte física, que la parte física resulta ser un punto final
de un proceso que se inició desde antes, que si en su cuerpo ya se hizo asintomático, es porque pasó todo un proceso en el que empezó propiamente por su espíritu, por su conciencia, por su estado mental, por su estado emocional, hasta llegarse ya a ser un punto en el cuerpo asintomático. Cada una de las energías de las que yo le he hablado durante este momento que platicamos del calendario lunar tiene una ubicación propia en el cuerpo físico. Entonces esas son las primeras entraditas o los primeros síntomas cuando se da un diagnóstico. A ver, está enfermo usted mucho de la sangre, por ponerle un ejemplo. La sangre se enferma constantemente, hay una alteración. Pues entonces la energía Kat, que para nosotros es la energía del fuego, es la que está dificultando varias cosas. Esas energías, aparte de tener una tarea individual o una tarea en específico para hacerse, también se vinculan a otras del mismo cuerpo, en donde todas juntas crean a una persona, pero que en lo individual también tienen sus tareas específicas. Cuando la enfermedad se empieza a manifestar ya en otra índole que no sea propiamente física, sino que sea un estado repetitivo y continuo, de que entra un proceso, salgo de él de alguna u otra manera, pero vuelvo a entrar otra vez, lo volví a superar, pero vuelvo a entrar otra vez, y es un ciclo de no terminar el padecimiento, ya sea físico, ya sea mental, es porque es su espíritu el que está también sufriendo, enfermándose. La medicina maya, la cosmovisión maya, no divide el espacio espiritual, el espacio físico, el espacio psíquico, el espacio de la persona en este espacio en el que vive, no. Lo ve como una línea constante. Así como interpretamos el tiempo al inicio, estábamos desde lo más grande, desde las cosas que son totalmente inaccesibles, por así decirlo, porque usar el espacio sería casi que difícil, hasta nosotros que estamos hasta acá. O sea, estamos interpretando el tiempo desde todos sus componentes al momento en el que uno como ser humano pertenece a ese todo. Uno de los principios de la cosmovisión maya dice, todos somos uno. Y no porque estemos todos juntos y qué bonito se vea. No. Todos somos uno implica que hay niveles del proceso de la propia energía. Hay niveles grandes, hay niveles intermedios y hay niveles micro. Cada uno de esos niveles depende de las energías similares, o casi que todas son iguales, solo su dimensión es la que cambia. Y el espacio de interactuar, que ese ya es otro. Ahí es donde empezamos a ver a la persona en su integridad. A una persona en cuerpo, mente, espacio y espíritu. Si hay algún padecimiento, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es la que se interpreta para poder llegar a solucionarlo. Las formas terapéuticas que se trabajan a nivel de lo maya son muchas. Hay desde el saber escuchar, el saber interpretar lo que las personas dicen, cuando se acerca a un guía espiritual. Hay quienes que también tienen un problema con un niño, con un bebé, al que también se le limpia su energía, se le hacen baños con plantas curativas, porque entonces se utiliza la energía de la naturaleza condensada en ciertas plantas, que ayudan a liberar la energía del niño o la niña, para irles mejorando su camino. Como también hay otras que tienen que ver propiamente con piedras, con colocar obsidianas, con colocar otro tipo de instrumentos, que ayuda a jalar esas energías complicadas, débiles que están ahí. Depende de la energía del ajki o ajkijab que se visite. También hay quienes que tienen la mano caliente, le llamamos nosotros, que son buenos para componer hueso, para componer algo otras áreas del cuerpo. Pero luego de eso, ya entramos entonces a otro espacio de sanación, que es uno de los más completos, pero también, por lo menos los otros tampoco es que sean malos, pero este es uno de los más completos, el que integra muchas cosas, que se le conoce como el shukulem o la ceremonia maya. El shukulem y la ceremonia es un espacio en donde se puede conversar con las energías ancestrales.
que para nosotros simbolizan los abuelos y las abuelas, por lo ancestrales que son. No hablamos de antepasados humanos nuestros, hablamos de las energías del tiempo, ancestrales, que han existido, han permanecido, han estado ahí y que somos parte de. Entonces, cuando se hace una ceremonia maya, se colocan materiales como el pon, el incienso, candelas, velas y otros elementos que todos juntos propician la apertura de esos canales de conexión con el tiempo. Y entonces ahí entramos a un espacio precisamente del no tiempo. ¿Por qué no tiempo? Si tiempo para nosotros es calendario, son instrumentos, son etapas y son formas de verse y hacerse, el no tiempo implica estar en un espacio propiamente espiritual. Un espacio espiritual de comunicación con las energías, estas que yo le hablo, abuelos, abuelas, y energías del tiempo que han estado durante muchos millones de años y de la creación hasta acá. Porque ellos y usted y nosotros somos lo mismo, en distintas escalas, por supuesto. Una escala dimensional, una macro, micro y nosotros, ¿verdad? Pero no somos ajenos, no somos totalmente desconectados. Somos en diferentes escalas la misma condensación de energía. Y cuando mi energía está desequilibrada por alguna disparidad que me enfermó, que hizo que sintiera algún padecimiento, el fuego es el instrumento de entablar una conversación con las entidades. De decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué no he hecho bien? ¿Qué he hecho desajustadamente? Pedir una claridad en lo que se hace, por un lado. Por el otro lado también es el dar las gracias, porque el Shukulem, como bien es un proceso terapéutico, también el hecho de reconocerse como criatura, como ser humano dentro de este espacio, con creadores y formadores, parte de mi vida, el fuego se convierte en un instrumento de agradecimiento por la vida, por lo que soy, por lo que tengo, por lo que he logrado dar, incluso por lo que no, pero que aún así es parte de mí. El agradecimiento hace mayor conexión con las energías que me crearon a mí, y esa interacción entre ellos crea valores, crea confianza. Cuando la persona está espiritualmente bien, materialmente bien, energéticamente bien, los valores se acrecientan. Porque el espíritu apegado al ser humano es difícil que cometa situaciones que desborde alguna situación mala, por así mencionarlo. Entonces el incremento de los valores también es la salud. El incremento de la conciencia es el equilibrio. Y el equilibrio propicia tranquilidad. Y la tranquilidad es base para la felicidad. Y si soy feliz, soy íntegro. Y cuando soy feliz, dejo ser. El que es, deja ser. Pero el que no lo es, pues crea muchas barreras con sus semejantes. Para nosotros hay nuestro saludo, ¿no? Que cuando se dice Sakarik, o cuando se saluda a una persona, normalmente en quiché, que se le dice Utsawach, y la persona le responde Utswarla. La traducción normal dice, bueno, ¿qué tal está? Y responde, pues estoy bien. Pero solamente es una capita de la interpretación más cercana que se le puede dar al idioma, que el idioma es muy dulce en su forma, en su esencia. Pero es como yo le digo a usted, cuando se dice, ¿cómo está? Se dice, ¿cómo está? Pero es una manera de mencionar su propia energía, o sea, ¿cómo está usted en su integridad? Y viene él le responde, estoy bien gracias a ti. Porque tú no estás haciendo nada para alterar mi propio campo energético. No estás haciendo nada para alterar lo que nosotros como comunidad simbolizamos. No estás haciendo nada para alterar las energías que nos crearon a todas y descompensarlas. Entonces estoy bien gracias a ti. Y eso es otro de los principios del yo soy y del uno. De lo que para nosotros también es el cero. Pero eso es todo un proceso que implica poderlo ver. Entonces, resumiendo lo que hemos platicado hasta ahora,
La cosmovisión maya tiene muchos pensamientos profundos dentro de lo que es la filosofía y muchas técnicas que pueden utilizarse condensando todo lo que ha sido. Es una tradición heredada mayormente porque es un proceso que lleva años, miles de estar dentro de las comunidades y que hasta la fecha aún pues, se practica. Para otros ha sido también el encuentro de su propia identidad, acercarse con las energías que fueron creadas para nosotros. Y entonces es la forma también de ver a la gente de forma íntegra, en todos sus componentes, en todos sus elementos, ¿no? Físico, mental, emocional, psíquico, incluso de su propia línea del tiempo, que ahora es usted quien es, pero antes no sabemos, después tampoco. Pero justamente ese misterio significa el no tiempo. Muchísimas gracias. ¿Quiere decir que esta concepción de medicina maya presupone o tiene como base una concepción de comunidad, un pensamiento comunal y no un pensamiento individualista? ¿Cómo definirías el pensamiento comunal? El pensamiento comunal o la memoria colectiva implica también el uso metódico de todo esto y el valor que se le da. El valor que se le da, porque mayormente en las comunidades el guía espiritual, la guía espiritual, tiene justamente ese nivel de importancia, porque entonces es quien puede dar ese proceso de apoyo, ese proceso de guía, ese proceso de luz, por así mencionarlo, para cuando hay un problema. La comunidad empieza a crear vínculos de confianza, ¿no? Vínculos de confianza y también de identidad, de que si yo me meto en otro espacio, otro ciclo, porque donde de repente la unión es muy diferente, no me siento cómodo, no me siento identificado. Y eso es lo que se ve también a los momentos en los que se hace el consenso, cuando se respeta lo que el día que nos reunimos se dice, se hace, se da el poder de la palabra y nuevamente acrecienta el tema de los valores de la propia comunidad. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por este espacio, por tu visita, por esta conversación y por este montón de ideas y saberes transmitidos a la Escuela de Filosofía. Un gran gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.